Esta palabra fue escrita por Isaías en el año 740 antes de Cristo. Dice la escritura: venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuentas. Verso 1 del capítulo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén. No podríamos encontrar una palabra más detallada que exprese la condición espiritual del pueblo de Dios cuando Dios llamó a Isaías a levantarse y a profetizar. Tiempos en que el pueblo de Dios se había apartado, se había olvidado de las leyes de Dios y se había tornado en pos de sus caminos. Había tornado su corazón a los ídolos, se había alejado y se había puesto en una completa rebelión a Dios, y Dios levantó al profeta Isaías para hablarles y llamarlos a cuentas. Porque Dios, cuando estamos alejándonos de Dios, Dios nos ama tanto que en medio de la condición en que estamos, en medio de la frialdad que tenemos, en medio de nuestro rechazo hacia las cosas santas de Dios, Él extiende su misericordia y siempre llama a alguien para que te amoneste y regreses a los caminos de Dios. Era tanto el rechazo del pueblo de Dios hacia Jehová que Dios aún no se quería ni siquiera dirigir al pueblo directamente. En el verso 2 dijo: oír cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. La escritura dice en el Evangelio de San Mateo: porque esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Mi pueblo no tiene conocimiento, y la escritura dice: el pueblo de Dios perece porque le falta el conocimiento. El conocimiento de Dios, el conocer a Dios, no es haber escuchado de Dios. El conocer a Dios implica una relación con la persona de Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran le tienen que buscar en espíritu y en verdad para que puedan conocerlo, no a través de la religión del hombre, sino a través de una relación personal en la cual podemos ir más allá de las bancas, más allá del templo, y llegar hasta la misma presencia del Dios Todopoderoso para habitar en la intimidad del Creador, para habitar en la intimidad de aquel que nos ama. Mi pueblo no me conoce, decía el Señor, pero era tanta la rebeldía del pueblo de Dios cuando Isaías profetizaba que Dios aún no se quería dirigir ni siquiera al pueblo. En vez de eso hablaba y decía: oigan cielos y escucha tierra, porque habla Jehová. Indirectamente Dios les estaba hablando, porque era tanta la rebeldía, era tanta la corrupción, era tanto el pecado que había en el pueblo de Dios,
pero Dios los amaba tanto que aún así les quiso hablar dirigiéndose a los cielos y la tierra. Yo no sé cómo Dios habla a los cielos, cómo el cielo escucha, cómo la tierra escucha, cómo cosas inanimadas pueden entender la voluntad de Dios. Como el mar, Dios le dice, no pases de esta línea, pero el pueblo de Dios, que Dios le ama, se va por su propio camino. Pero la palabra de Dios hoy habla y llama a su pueblo y le dice, es tiempo de que nos pongamos a cuentas. Aleluya. Era tan mala la situación que dijo el Señor, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor, pero Israel no entiende. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Hijos depravados dejaron a Jehová y provocaron la ira del Santo de Israel. Se volvieron atrás, como si Dios fuera un Dios como el que conocemos en la religión, que simplemente es de palo o es una foto o es madera. No, Dios es real y es vivo. Dios es todopoderoso y en las cualidades de Dios, en los atributos de Dios, uno de ellos es que Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Israel pensaba que Dios no miraba lo que estaba pasando. Y hay una cosa que sucede en esos lugares de orientes. Me platicó una persona que estuvo en Kuwait por un tiempo. Dice que los príncipes de Kuwait, esa gente millonaria, multimillonaria, una vez al año se reúnen en unas tiendas. Tienen una celebración donde ellos se reúnen en esas tiendas, entran y pueden hacer cualquier cosa que les dé su gana, porque dicen que Dios no los va a mirar ahí donde están. Hoy entiendo que en realidad lo que habla la palabra de Dios es muy veraz y lo puedo confirmar con eso. ¿Acaso pensamos que Dios no está aquí? ¿Acaso pensamos que Dios no está en nuestro hogar, en nuestro trabajo? ¿Acaso podemos poner a Dios en un pedestal? ¿Qué clase de pensamiento tenemos nosotros acerca de Dios? ¿Será que no conocemos a Dios? ¿Será que como esa generación, la generación actual se ha llenado de maldad y quiere poner a Dios en un pedestal? ¿O quiere hacer de Dios como si Dios fuera una de esas herramientas para subir el auto cuando se poncha la llanta? ¿Acaso creemos así de Dios? ¿Cuándo vamos a cambiar una llanta? Solamente que se ponche. Ese es el único tiempo que vamos y agarramos el jackie para levantar el auto. ¿Por qué será que hoy en día puedo mirar tanto pueblo que solamente acude a Dios cuando tiene problema? ¿Será que esta generación ha caído en el enfriamiento completo? ¿Qué tanta razón tenía y tiene nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, cuando el Hijo del Hombre volviere, hallará fe en la tierra? ¿Será que ese es el tiempo que estamos viviendo hoy, donde nuestro corazón, el corazón del pueblo de Dios, el corazón de la novia se ha apartado y está dormido y no puede entender que el Señor está a las puertas y no puede entender que las bodas del Cordero se acercan y que es tiempo de dedicarle toda nuestra vida a Dios y de que Dios sea el centro de nuestra alma, de nuestra familia y de todo lo que hagamos? Eso es lo que estaba pasando en Israel.
a tal grado que Dios no quería ni voltear a ver al pueblo. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía se rebelan? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Dios hablando a su pueblo. ¿Por qué será que yo miro una similitud con lo que sucede ahora en estos tiempos? Tal vez usted diga, el hermano Arturo está exagerando. Isaías escribió esto 740 años antes de Jesucristo. Si usted mira la palabra de Dios, Isaías 29:13 dice, este pueblo de labios me está honrando, pero su corazón está muy lejos de mí. Con su boca sí me alaban, con su boca sí dicen ser mis seguidores, con su boca dicen ser hijos de Abraham, como cuando se acercaron a Jesús, pero Jesús conocía sus corazones, porque Dios es el que discierne los pensamientos del hombre. Por eso la palabra de Dios hoy nos enseña y nos llama a recapacitar y a ponernos a cuentas con el Todopoderoso, porque Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Dice la Escritura en otra versión, venir ahora y razonemos, dice el Señor. Qué grande nuestro Dios, nos llama a razonar. Razona que los caminos que estás llevando están muy lejos de mí. Usa tu propio razonamiento. Si no eres espiritual, si eres carnal, aunque sea, usa tu propio razonamiento humano y date cuenta que vas en un camino de perdición. ¿Estás pensando que vas en un camino de vida? ¿Estás pensando que vas en un camino recto, pero al final es un camino de muerte? Razona, dice. Venid luego, dice Jehová. Ahora ven y razona conmigo, dice el Señor. 700 años después de que Isaías profetiza, Jesús repite las palabras ahí de Isaías capítulo 29 y verso 13 diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Era tanto el pecado del pueblo que Dios le comparó con Sodoma y Gomorra. Verso 10 de Isaías capítulo 1. Príncipes de Sodoma, oír la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, Dios no le estaba hablando a Sodoma y Gomorra, le estaba hablando a Israel, pero le está diciendo, ustedes han venido a ser como Sodoma y Gomorra. Eso fue 740 años antes de Cristo. Una cosa bien importante es esta. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús apeló a las mismas palabras porque el pecado del pueblo seguía siendo grande. ¿Sabe dónde estaba el pecado más grande del pueblo de Dios? Estaba en la iglesia y en los altares. ¿Sabe por qué? Verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentarse delante de mí para pisar mi casa, mis atrios. Era el mismo pueblo que Jesús habló y les dijo, ustedes todavía están haciendo sacrificios.
de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Ustedes todavía están yendo al templo, ustedes todavía están yendo a la iglesia, ustedes todavía están siguiendo la tradición, pero no me siguen de todo su corazón. ¿Por qué será que miro que algo así sucede hoy en día? ¿Por qué será que hace 2 semanas estoy hablando con una persona cristiana de más de 10 años y me dice, yo soy uno de los que está de acuerdo y apoya el orgullo gay? Dice, yo no tengo nada en contra de los gays, yo los apoyo, estoy contento de que sean felices con la vida que quieren llevar. ¿Por qué será que la palabra, cuando Dios habla al pueblo de Dios y le dice, príncipes de Sodoma y Gomorra, aquí está la palabra de Jehová? ¿Por qué será que me resuena hoy en estos tiempos cuando oigo cristianos de años diciéndose que el fin de semana se van a ir a los strip clubs? ¿Por qué será que me retuembla el corazón y la mente al no entender y decir, ¿cómo puede ser, Padre, que el domingo estemos en tu casa o una vez a la mes o una vez a la semana o una vez cada 6 meses, que nos llamemos cristianos, Padre, pero que no reflejemos tu gloria, Señor? Ciertamente tu palabra se cumple cuando dice que este pueblo solamente con sus labios te honra, pero el corazón está muy lejos de ti, Señor. Ese fue el pecado más grande de Israel, que habiendo inclinado su corazón al pecado, a la maldad, al orgullo, a la desobediencia contra Dios, a los ídolos, todavía seguían presentándose en la casa de Dios diciendo, aquí está mi sacrificio, Padre, ya te cumplí. ¿Por qué se me hace que es muy similar ahora? ¿Por qué se me hace que cuando salimos de la casa de Dios volvemos a la misma vida que teníamos, como diciendo, ya cumplí con ir el domingo a la iglesia, ya cumplí con lo que tengo que hacer, ahora voy a seguir viviendo mi vida exactamente como la sigo viviendo? Creemos que Dios no nos mira. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pero hay una palabra de esperanza, hay una palabra de amor, hay una palabra de misericordia en medio de tanto pecado, de tanta desobediencia, en medio de tanto desamor, en medio de tanto orgullo. Hay una palabra de Dios para tu vida que te habla y te dice, es tiempo de que te pongas a cuentas conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy, después de más de 2000 años, la palabra de Isaías, la palabra de Dios por medio del profeta, sigue retumbando en los corazones del pueblo de Dios. Dios sigue llamando al pueblo. ¿Por qué se me hace que vivimos en los mismos tiempos, en tiempos similares? Hoy se dice que ya no son los mismos tiempos. Ahora la iglesia, se dice, es una iglesia contemporánea. No es la misma iglesia que antes. Ahora Dios entiende que vivimos en otros tiempos. No importa lo que diga el hombre, la palabra me dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la cualidad principal de Dios, la santidad de Dios, sigue siendo la misma. Él sigue siendo santo y nos llama y nos dice ser santos, porque yo soy santo. Bendito sea tu nombre, Padre. Segunda de Timoteo capítulo 3 y verso 1 habla de los tiempos peligrosos en los que estamos viviendo, tiempos como los tiempos de Isaías, donde el pueblo de Dios se iba a apartar de los mandamientos de Dios, donde el pueblo de Dios iba a inclinar sus ojos, iba a inclinar su oído para el mal. Primera de Timoteo capítulo 4 y verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos finales algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Yo entiendo que estamos en los tiempos finales.
Dice la palabra de Dios, venir casa de Jacob y caminaremos a la luz de Jehová. Estemos a cuentas con Dios, que las tinieblas se vayan de nuestra vida y la luz admirable de Jesucristo resplandezca en nosotros. Venir, dice, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas de oriente, de agoreros, como los filisteos, llenos de agoreros. Las prácticas que no son de Dios se han inundado y se han metido dentro de las iglesias cristianas. Estábamos en un campamento en California y estaba este muchacho. En uno de los días fueron a buscarlo, no lo hallaban, estaba en una de las cabinas, estaba haciendo yoga. Prácticas de oriente. Hoy en estos días, mirábamos el otro día un pastor en una iglesia, no sé en dónde, en Estados Unidos, diciendo que ellos tenían reuniones donde las personas podían hacer práctica de yoga. Costumbres traídas de oriente. ¿Por qué será que miro una similitud en lo que pasaba en Isaías y en lo que pasa el día de hoy? ¿Por qué será que retumba esa palabra como ese sueño que me dio el Señor en esa visión donde caminaba y miraba la iglesia ahí edificada, pero de repente llegaba un viento súper fuerte, un torbellino llegaba y abrazaba la iglesia y se desplomaba y quedaba aplastada completamente en ruinas? En esa visión que me daba el Señor, mi corazón se llenaba de tristeza y empezaba a llorar y decía, ¿por qué la iglesia está en el suelo en ruinas? Y venía la voz del Señor y me decía, porque no se arrepintieron de sus pecados. Pero la palabra de Dios dice, es tiempo de que te pongas a cuentas. Hace una semana, el orgullo homosexual reunió más de 500,000 de personas en San Francisco. Y me dolía mi corazón cuando miraba eso. Y decía, tu pueblo no quiere ni siquiera reunirse para escuchar tu palabra, Señor. ¿Dónde está, Señor, ese pueblo que tiene hambre? No en vano dijo el Señor, hay mucha mies, pero hay solamente muy pocos obreros. No buscamos a Dios con todo nuestro corazón y Dios ha conocido el corazón del hombre en estos últimos tiempos. Por eso Dios habló y dijo, serían tiempos peligrosos. Estamos viviendo en esos tiempos peligrosos y es tiempo que como pueblo de Dios entendamos que el Señor está listo para equiparnos, para llenarnos de poder, de autoridad, para estar firmes en el día malo, mi amado hermano. Dios está listo para llenarnos de su virtud, de su amor, de su misericordia, para poder estar firmes en el día malo y para que no nos llenemos como ellos. Dice la Escritura, no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a nosotros, que podamos ir a testificarles de la gloria de Dios y decirles, ponte a cuentas con Dios, porque Él viene pronto, bendito sea su nombre. Pensamos que con una oración de 1 minuto, de 30 segundos, Dios va a estar contento. ¿Qué imagen tan errónea existe en estos últimos tiempos acerca de Dios? Creemos de Dios como si fuera un Dios que anda pidiendo limosna por una oración. Dios no es un Dios que pide limosna. Dios no es un limosnero de oraciones. Dios no es un limosnero de alabanza. Él es el Todopoderoso. Aleluya. El que hizo los cielos y la tierra. Él es, alabado sea Dios, el que tiene todo poder. Él es el gran yo soy. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Él es digno de alabanza. Él es digno de gloria. Él es digno de honor. Bendito sea su nombre. Él no es un Dios que pide limosnas de oraciones. Tenemos muy equivocada a la generación en la cual vivimos. Dios no es un genio
para hacer todo lo que nosotros quieramos que Él haga. Bien dice la palabra de Dios: pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Pero buscamos lo que no conviene. La Biblia dice: pedís pero no recibís, porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros propios deleites. Ahora la mayor parte de las oraciones son solamente pedirle a Dios y pedirle a Dios y pedirle a Dios el nuevo carro, la nueva casa, el nuevo esto, el nuevo lo otro, pero nos olvidamos de lo que es lo esencial, nos olvidamos de lo que nos da vida, nos olvidamos de darle gloria y alabanza, nos olvidamos de inclinar nuestro corazón delante de Él y de humillarnos, porque el que se exalta, mi amado hermano, el que no reconoce que Dios es digno de alabanza, que Él es el Dios de los dioses, alabado sea Dios, ese va a ir abajo, pero el que se humilla, ese Dios lo va a exaltar. El que dice: Padre, yo no puedo por mí mismo, el que dice: Padre, yo te necesito, el que dice: Padre, no importa cuánto tiempo espere, Señor, tu bendición, yo la voy a buscar, porque yo sé que tú me vas a contestar, Señor. El que no solamente alaba de Dios, no solamente con los labios, sino en espíritu y en verdad. Es tiempo de que nos pongamos a cuentas con Dios. La estadística dice esto, escúcheme bien. ¿Por qué será que miro que algo sucede como en los tiempos antiguos, como en los tiempos de Isaías? ¿Por qué será que miro que el pueblo de Dios solamente habla de la boca para afuera, que la oración no pasa del techo? ¿Por qué será que miro que las personas no pueden entrar en la presencia de Dios? ¿Sabe qué? No estoy juzgando, pero sí lo que estoy haciendo es mirar la verdad que está delante de mis ojos, es entender que estamos en unos tiempos, como dice la palabra de Dios, ahí en Daniel, en el capítulo 12 y el verso 10, donde el impío va a seguir siendo impío, mi amado hermano. Entiendo que vivimos en esos tiempos. La estadística dice que solamente de un 100% de las personas que van a una iglesia, el 20% ni siquiera oran, mi amado hermano. El 25% de las personas que van a una iglesia o que se dicen ser cristianos, alabado sea Dios, no lee la Biblia nunca, mi hermano. El 90% de las personas que se dicen ser cristianos nunca ha recibido una enseñanza que le enseñe quién es Dios. No conocen a Dios. Por eso el pueblo se pierde, porque no conoce quién es Dios. Y tenemos esos conceptos equivocados. Pensamos que Dios es un microwave y le hacemos oraciones de microwave. ¿Sabe qué es lo que pasa con el microwave? Usted pone el burrito ahí y en 1 minuto, 2 minutos va a estar listo el microwave. Y pensamos que Dios es un microwave, que decimos: Dios, te pido que cambies a mi esposo, Dios, te pido que cambies a mi hijo. Y pensamos que Dios, como un genio, pensamos que si Dios fuera un sirviente de nosotros, va a decir: gracias, mi hijo, que te acordaste de orar, ahorita lo salvo, ahorita lo cambio. No, mi amado hermano, esa respuesta se obtiene de rodillas, con constancia, con tenacidad, con fe. Bendito sea el nombre del Señor, sabiendo que el poder de Dios va a derrotar toda oposición, no con una oración de 20 segundos, no con una oración de 1 minuto, sino con una oración ferviente, dedicada a Dios, con todo el tiempo que sea necesario. El 40% de las personas que se dicen ser cristianos no ofrenda, y el 95% nunca ha salvado un alma. Venid ahora, dice el Señor, y estemos a cuentas.